Está grabando. Buenas noches. En este capítulo veremos el montaje de sistema de archivos. Ya vimos cómo estructurar los esquemas, cómo analizar, cómo crear las particiones. Ahora vamos a ver cómo montar esas particiones que creamos. En Linux casi todo se trata de un archivo, entonces lo que vamos a encontrar es crucial. Por ejemplo, si nosotros creamos la partición, necesitamos después darle un formato a esa partición y después esa partición montarla en un punto de montaje, un punto de montaje. Y cuando se crea la instalación en Linux, uno no tiene acceso a una unidad C como en Windows, vamos a decirle, sino que realmente necesita que se monte ese en un árbol de directorio, que es donde se contiene realmente nuestros datos. Entonces nosotros ya hicimos la división de las particiones en disco duro, formateamos cada partición en un sistema archivo y ahora lo que nos queda es montar esas particiones formateadas en un árbol de directorio o montar el árbol de directorio en esas particiones de un sistema archivo existente. Entonces, teniendo eso en mente, ahora el siguiente, vamos a decir, el paso final después de todo lo que hicimos es montar esto. Para montar hay dos formas real en Linux. Uno es con el comando mu y otro es en un archivo de configuración que vamos a ver más adelante. Con el comando mu lo que vamos a hacer es, sin ningún parámetro, haciendo solamente el comando mu, vamos a ver todas las particiones o todos los dispositivos que están montados actualmente. Le podemos decir mu el dispositivo y dónde va a montar. Se forma de montar y podemos agregar, por ejemplo, si creamos un archivo y queremos que monte, podemos darle, está en el directorio, en el archivo de configuración fsetup ya creado, podemos darle un -a y va a montar eso si es que funciona. Esa es una forma de probar si es que al reiniciar va a montar automáticamente en la partición. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que otro método para tener información sobre los sistemas de archivos que están utilizados es el LSBLK, que nos va a permitir verlo a sistemas que están montados, vamos a decirle. Hay que tener en cuenta que este comando nos sirve para ver todos los, acá por ejemplo nos muestra el SDA1, SDA2, SDA3 y así sucesivamente, y todos los dispositivos loop serían los dispositivos puede ser un CD-ROM o un DVD o lo que fuera que sea eso. El comando este nos permite ver esa opción. Con la opción "-F" muestras la información sobre los sistemas de archivos disponibles, que sería la opción que nos muestra aquí abajo. LSBLK-F y solamente nos muestra de los discos o de los dispositivos, vamos a decirle. Para montar correctamente un sistema de archivo, al menos se debe proporcionar dos parámetros al comando mount. Uno es la unidad y el punto de montaje, el identificador del sistema archivo y la ruta del directorio donde se va a montar, que se conoce como punto de montaje. En este ejemplo acá hace un mount al def sdb1 y el punto de montaje va a ser mnt. Al ejecutar este comando directamente lo que va a hacer es va a montar eso, y si nosotros entramos al mnt en este momento, lo que estamos accediendo ya a este dispositivo. Si nosotros creamos un archivo acá, después se reinicia el equipo y este archivo, este punto de montaje no está en el archivo de configuración, lo que va a pasar es que cuando accedamos al mnt va a estar vacío. ¿Por qué? Porque lo que esto está directamente sobre la raíz, vamos a decirlo así. Ahora, si vemos desde un punto de vista, va a estar, ¿cómo se diría? Va a estar sobre
Ahora con el MOU o el MOU, espera, creo que me adelanté uno. Sí, perdón. O sea, una vez que se reinició y no se montó automáticamente, lo que va a pasar es que este directorio, si nosotros creamos, trabajamos sobre este y tenemos algunos documentos, nos vamos a ver hasta que le demos nuevamente este comando y montemos nuevamente este dispositivo. Podemos volver a montarlo en el MNT o en otra ubicación, pero los datos están dentro de este dispositivo ahora mismo. Solo que no están visibles a nosotros porque no está montado. Una vez que lo montemos, va a estar dispositivo, va a estar visible. Si el sistema de archivo no puede detectar, entonces se puede usar la opción "-t". O sea, si no le... Hay varias formas de montar. Una es montarlo así. Si el sistema archivo Linux detecta y sabe cuál es, va a montar. Y hay casos, por ejemplo, en este caso está tratando de montar un disco, un DVD o un dispositivo de DVD o CD-ROM. Entonces, como no está detectando qué tipo de archivo, entonces con la opción "-t les podemos decir. Y si hacemos un MAM del comando MOU y nos vamos a la opción, o sea, hasta llegar a la opción "-t, ahí nos va a traer una lista extensa de todos los tipos de archivos que se le puede poner al "-t. En este caso, "-t ISO en 9660, que corresponde al dispositivo de almacenamiento tipo CD-ROM, o sea, no es almacenamiento, es un tipo LOC, y lo monta acá como un dispositivo para que nosotros podamos ver. Entonces ahí podemos acceder al CD-ROM, vamos a decirlo, o al DVD, en este caso. En este caso dice que es el SCD0, perdón, que es el dispositivo que va a montar a ese. Y para desmontar hay que tener en cuenta que el comando MOU es para montar y un MOU es para desmontar. Y para desmontar un file system siempre hay que tener en cuenta que tiene que estar libre, no tiene que estar en uso. Si está en uso ese file system va a dar un error de que no se puede montar porque está en uso, te va a salir algún mensaje en inglés que está ocupado o que está trabajando. Entonces hay que tener eso en cuenta, que ese puede ser un error que nos dé cuando querramos desmontar algo o querramos bajar el file system. Se puede desmontar de dos formas. Se puede montar apuntando al punto de montaje o desmontando la unidad. O sea, ambos va a desmontar el mismo file system, que sería el SDB1. En ambas va a desmontar eso. Acá dice MNT device is busy. Ese es porque le dio un error al querer desmontar la unidad. Para saber qué está ocupando el sistema archivo podemos ocupar dos comandos, lsoft o fuzzer. Como sugiere en la salida del ejemplo anterior, lsoft, y hacemos un grep del MNT y nos va a decir qué está usando. En este caso dice que hay un bash, que está el root en ese directorio actualmente, el comando, el grep y el comando nuevamente. Entonces, cuando vemos que está el bash, posiblemente es porque acá en esta está en una terminal, en algún lugar está dentro y está un usuario, vamos a decir, dentro de ese directorio. Entonces, eso es lo que nos está impidiendo desmontar ahora mismo ese directorio. Y lo que podemos hacer es con este número, que este es un ID, este es el ID del proceso que está ejecutando, podemos, si es que no sabemos qué es cuál es la ventana o la terminal que está dándonos, que está generando este error, entonces lo que podemos hacer es un kill a este proceso. Entonces al matar este proceso en realidad, porque el SOP es lo que ejecutamos recién, el grep es para ver el MNT y nada más. Entonces este primer proceso posiblemente es el que está ocupando el espacio. Una vez que le
terminamos ese, después el mount va a ser más fácil de hacer. Pero siempre es bueno si es que hay un archivo, un lugar donde trabajan varias personas, lo que se va a hacer es enviar un mensaje a todos con Wall para que salgan de ese directorio. Después tenemos el comando fuzzer, que proporciona una salida más concisa y mostrará si un archivo está abierto para escritura. Incluso es capaz de terminar el proceso al igual que el comando kill. Entonces, con la opción fuzzer -b podemos ver el proceso que está corriendo. Y en este caso hay un comando o la C indica que se accedió y que hay un proceso que está utilizando ese directorio actual. Entonces, esto es lo que le indica el C, que hay algo corriendo, vamos a hacerle. Entonces, y nos dice el ID, que es este, que podemos hacer un kill o usar la opción del fuzzer que nos permite hacer el kill o terminar el proceso. Pero estas dos son las dos herramientas que más se tiene a mano para saber quién está o qué proceso está corriendo. Pero es bueno siempre, si es que es un usuario, son varios usuarios los que están conectados, pedirle a su usuario con el comando WAL que envíe un mensaje a todas las terminales para que cierren sus sesiones y liberen el espacio para que se pueda bajar esa partición y se pueda hacer el trabajo correspondiente. Para montar automáticamente, este es lo que yo les suelo comentar, que hay que tener configurado en el archivo fstab. Entonces, una vez que esté acá, se reinicia el servidor o la máquina y va a levantar automáticamente. Y para configurar acá, en este archivo, o para que sea persistente el montaje, sea automático al iniciar, hay ciertos pasos que hay que seguir. Primero que nada, como siempre, recomiendo hacer un backup de ese archivo para uno tener un backup para en caso de que metamos mal algún parámetro y quede no operacional nuestro sistema archivo al reiniciar. Por eso es conveniente cuando hagan una modificación acá, uno hacer el backup y otro es después de hacer la modificación con el comando mount -a. Eso va a tratar de montar lo que hay en el archivo de configuración fstab. Entonces con eso lo que ustedes van a ver es si es que da algún error. Si da algún error, entonces ustedes ahí pueden modificar y volver a configurar el archivo de forma correcta para que no haya un error después al reiniciar, que si este archivo tiene un error al iniciar, el sistema Linux no va a levantar, va a quedar a la espera de que nosotros realicemos alguna acción para corregir eso. Entonces hay que entrar en modo rescate y hacer la edición o editar esa línea que agregamos y para que el sistema pueda bootear correctamente. Un sistema con 3 particiones de sistema archivo y una partición podría tener un archivo como el siguiente. En este caso dice que hay 3 particiones y una partición de intercambio. Entonces tenemos acá un extend, otro extend. Vamos a aumentar esto, a ver si puedo ampliar más. Y acá lo que nos dice es que tenemos el extend 4, el extend 4, el extend, que es el tipo de partición, y el swap. Estas son las realidades, las particiones que tenemos nosotros. Y se recuerdan que le dije que el UID era importante. Acá todo se maneja por UID porque es más, prácticamente este es el número identificador único del disco duro. Así mismo se llamaría. Y acá lo que tenemos es que tener en cuenta que esto va a ser el dispositivo.
Este va a ser el dispositivo. Este va a ser el punto de montaje donde nosotros queremos que se ancle el disco duro, vamos a decirle. Acá le tenemos que decir el tipo de sistema file server o el tipo de archivo que va a tener. Y esta parte es lo que nos dice es qué tipo de, en este caso, default, ¿cómo era que se decía eso? El tipo que va a ser se nos fue la palabra. O sea, acá se puede poner distintas opciones. Por defecto se deja siempre en default. Y como ven acá puede haber un ID, un número, puede estar RO, que sería lectura, o RW, no user, por ejemplo, para poner que los usuarios normales no puedan ver o no puedan desmontar o montar esa partición. Son varios parámetros que se puede poner acá. El 1 y estos dos 1 tienen su significado. Cada uno es el primer valor, vamos a decirle, es para cuando se bootee el sistema, para saber si va a ser ¿cómo se llama? Un volcán o un chequeo del disco. El otro también es un comprobador, va a ser si el FSK va a comprobar o no al iniciar. Si está los dos valor 0, va a tratar de no va a hacer nada. En uno va a tratar, son archivos que nos va a permitir, por ejemplo, no modificar, sino que al reiniciar el sistema que se haga un chequeo del file system. Esto lo único que nos dice es el orden en el que se va a hacer el chequeo. Si están en el mismo file server, o sea, en el mismo disco, se va a tomar primero el que está montado y después el siguiente. Y así sucesivamente. Y este solamente nos indica si se va a chequear o no. Entonces esto es un FNTAP estándar, vamos a decirle. Donde acá puede aparecer este ID o puede aparecer barra det barra sda 1 barra root. En vez de todo esto puede solamente aparecer vamos a ver si me sale bien, barra sda 1 en vez de todo este UID. Y después solamente va a estar el punto de montaje donde va a estar. Es una forma también de ser que va a ser dev barra sda1 corresponde para el punto de montaje del barra root. Una forma de que se vea también así. Y puede estar también, en vez de eso puede decir label, que también es una forma de usar, pero yo particularmente prefiero el UID, que es el identificador único del disco duro, o directamente por el barra dev, barra sd, lo que sea, y el punto de montaje para que quede mejor. El label por ahí uno puede borrar sin querer y ese puede armar un despelote. Otra característica del mount que requiere una discusión pasando un solo argumento mount com. Entonces, lo que va a hacer el mount va a leer el archivo de configuración del punto de montaje si existe, y esto permitirá crear un nuevo punto de montaje. Entonces, si en el etc barra fztab existe algo que haga referencia al home, digamos hay un dev
barra SDE 1 barra home. Entonces lo que va a hacer el mount va montado automáticamente. Esto quiere decir que es una forma de probar también que funcione la configuración que acabamos de hacer, no que reiniciemos y nos dé un error. Después están las opciones que también nosotros le podemos pasar, que es con el O. El menos O remount, que nos va a permitir remontar y no también tenemos la opción de cuando necesitamos remontar, o sea, bajar y subir, o sea, un remount del file server porque hicimos alguna modificación en el archivo fsetup. Entonces podemos darle un mount menos o remount. Entonces eso va a remontar, va a bajar lo que está montado y va a volver a remontar. Y si ocurrió satisfactoriamente, quiere decir que está funcionando. Y con la opción de O se puede hacer usualmente la raíz no va a dejar hacer un remove por una opción de que está siempre en uso. Para hacer eso hay que entrar en otro tipo de sistema, vamos a decirle. Hay que entrar en modo hay que cambiar nuestro directorio actual, hacer un chroot se dice, y se cambia a un directorio, al directorio que estamos actual va a ser nuestro directorio raíz, vamos a decirle, y ahí podemos hacer move o menos remove barra. Pero es simplemente, eso es para, ¿cómo le llamamos? Casos de emergencia en los que debamos hacer una modificación o hacer un mantenimiento al file system. No es muy usado, vamos a decir. Después tenemos las unidades de montaje en el System D, se maneja totalmente de otra, no de otra manera, pero sí de una manera un poco más diferente. También usa el archivo en el fsetup, pero se enumera de una forma distinta y se convierte a unidades. Que después va a ser un archivo .move transitorio, como indica acá, para que entiendan mejor. En este caso, por ejemplo, el archivo base de configuración de base unit, donde tenemos la descripción que nos dice que va a ser caso un video, muestra que el archivo snap.c dice como el nombre del archivo que va a montar, what el archivo que va a montar, incluye su ruta, la ruta tiene que ser absoluta, no puede ser una ruta relativa, o sea, completo. El where nos va a decir dónde, la ubicación donde se va a montar, el tipo que va a ser el tipo de archivo que va a usar, en este caso va a ser un SQFS, que es un sistema de archivo comprimido de solo lectura. La opción define las opciones que se va a especificar. La opción es no dep es una característica de seguridad que evita que los usuarios que se monten dispositivos especiales de bloque.
en los sistemas de archivo, o sea, para que por si sea un virus o algo así, eso hace que haga que no se monte. La opción RO es solo lectura. La opción X, que idem, evita que el punto de montaje snap sea visible para el monitor del sistema. Y la opción wanted byte le dice al sistema que este sistema de archivos será utilizado por el destino de arranque multiusuario, o sea, multi-user target, dice acá. Entonces, esa es la forma, vamos a decirle, un archivo que muestra un ejemplo de lo que es las unidades del montaje. Es bastante diferente. También hay que tener en cuenta que la distribución en Linux, en lugar de instaladores binarios especificados por Ubuntu, Red Hat y otras distribuciones, o sea, puede haber una diferencia de cómo se configure para una u otra. La opción loop está en caso de que tengamos un ISO. Descargamos una ISO o una imagen y necesitamos ese ISO. Vamos a imaginar que tengamos que actualizar algunas cosas de nuestro sistema operativo. Vamos a llamárselo firmware. Tenemos que actualizar los firmware del sistema operativo y descargamos de la página del fabricante y nos pasa un ISO. Y nosotros estamos en modo texto. Entonces, para poder usar eso, vamos a tener que montar eso. Y la forma más fácil es hacer un -o loop que soporta fs.image o el img o el CD-ROM. Y después lo único que hacemos es, en este caso también muestra un ejemplo de un loop -loop software que montó, creó un MKD root laster RPM, copió todos los RPM ahí y después uno puede instalarlo a su distribución de Linux. Es una forma, por ejemplo, cuando tengamos que actualizar algún software, algún programa y lograr una imagen, necesitamos montar esa imagen para que funcione. O sea, para poder acceder a los archivos que están en esa imagen, tenemos que hacer de esa forma. Vamos a decir que el comando de F, más que un monitoreo, es para decirnos el estado actual que está el disco duro, porque como monitoreo no tiene una función de que nosotros demos de F-H, por ejemplo, como muestra acá, y -T mayúscula. Nosotros ejecutamos, nos va a mostrar en ese instante, en ese momento, en ese preciso momento, pero no nos va a dar, por ejemplo, como el comando top que nos permite algo más continuo, que nos va mostrando en tiempo real. Este nos muestra en ese preciso momento cómo está. Ahora, ¿hace falta que sea constante? Yo creo que no, porque nosotros si vamos a entrar a un comando, vamos a un DF para ver la cantidad de espacio que se está consumiendo en ese momento. Por ejemplo, supongamos que un usuario se queja porque no puede más acceder o no puede más guardar sus documentos. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es verificar si el /home tiene espacio. ¿Cómo hacemos eso? Con el comando df-h, en este caso con la opción "-t", también nos va a mostrar file system y nos va a mostrar que, por ejemplo, para los home del usuario tenemos un tamaño de 2.2 GB, de los cuales se está usando en este caso 69, y tenemos
2 GB libre. Si se da el caso que hay usuarios que se llaman y quejan que no pueden guardar documentos porque le da un error, lo único que tenemos que hacer es verificar si el barra home, en este caso si hay un barra home, verificar si no está lleno o si no hay un barra home y hay solamente un barra, verificar que el barra no esté lleno. Si el barra está lleno, que si el home también está lleno. Entonces, acá nosotros podemos saber, bueno, se llenó nuestro disco duro y tenemos dos opciones, o eliminar, que usualmente no es una opción, o ampliar el disco duro, que es lo que usualmente se busca. Y para ampliar un disco duro siempre es recomendable que esto sea volume group LVM, porque es más fácil de hacer con un LVM que hacerlo con un disco duro de esta clase. Es muy difícil de expandir estos discos duros, o sea, este tipo de particiones. O sea, no es lo muy difícil, creo que no se puede, pero la forma más correcta sería por medio de un, o sea, se puede usando una herramienta como Gparted por ahí, si es que hay si es que se dejó cuando se hizo esta partición un espacio utilizable para él. Bueno, entonces ya lo que hicimos fue, ya vimos todas las formas de montar. Ahora lo que vamos a hacer es agregar un punto de montaje a un file system. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Como ya vimos, perdón, en este lugar, ay, perdón, para este ejemplo, él está haciendo un BLKID al DEP SDA1. Y llamativamente, en este caso, está usando la etiqueta del label. Yo no recomiendo mucho usar el label. Si hubiera usado yo el UID, que es único e irrepetible. Y después lo que tenemos que hacer es recrear el punto de montaje, que en este caso se crea un directorio mkdir para ese directorio. Y lo que hay que hacer también, hay que tener en cuenta es que este barra data, después hay que agregarle al label barra data y después hay que ponerle el extend. O sea, acá va a ir describiendo un proceso donde nosotros tenemos que editar vamos a decirle, el sistema, el archivo, vamos a decirle. Entonces agregamos una línea, agregamos el label al principio, después vamos a agregar el punto de montaje, después vamos a agregar el tipo de archivo y después vamos a agregar los valores default, y después vamos a agregar el 1 o el 2, eso ya va a ser a nuestro criterio, si es que queremos que haga unos chequeos, si no queremos que haga chequeos, se ponen 0 ambos valores. Y una vez terminado, se guarda el archivo de configuración y ya estaría funcionando. ¿Qué es lo que acá quedaría por hacer? Después de hacer esto, quedaría hacer el comando mount -a para que eso se probemos levantar, porque si hacemos un reboot y escribimos mal o hicimos mal en algún momento, lo más probable es que nos dé un error al bootear y tengamos que entrar en modo de rescate para hacer eso. Y para activar un intercambio de espacio swap es exactamente igual que el otro. Tenemos el dev
el def barra sdb2, le tenemos que decir que es un tipo swap, y con eso ya prácticamente está todo. No hace más falta indicarle otro parámetro. Siguiendo esta línea, solamente tendríamos que decirle el dispositivo, qué tipo va a ser. O sea, ni siquiera le tenemos que decir punto de montaje porque no va a necesitar un punto de montaje. Solamente le decimos que va a ser un tipo swap y default, ya está. Y ahí ya se montó lo que es el punto de intercambio automático. Y la próxima vez que reiniciemos, automáticamente va a estar funcionando, vamos a decirle, ese archivo. Sí hay que recordar que para hacer un swap hay que decirle que va a ser un tipo particionado 8.2. Hay que hacer el mkswap para que esté funcionando esa partición como espacio de intercambio. Y una vez que esté eso, ya se puede escribir directamente en el archivo de configuración. Cuando se usted no va a haber ningún problema de hacer que levante. Y ahí está prácticamente montado nuestro file server. Desde que hicimos el esquema, creamos las particiones y pasamos por el montaje. Entonces, vamos a hacer una serie, unos 3-4 cursos que tienen un mismo, como se le, sí, un proceso de, en uno vimos cómo idear un esquema de particionamiento, en otro trabajamos ya sobre la partición propiamente dicha, y en este capítulo vimos cómo trabajar para montar eso que ya hicimos. No sé si tienen alguna duda con respecto a este capítulo, alguna pregunta, algo que quieran preguntar. Nada, profe. Creo que lo único que daría es probar parte práctica de eso. En el laboratorio que tienen en las máquinas, o sea, que le provee la misma plataforma, van a estar creando, creo que una memoria swap, y van a estar agregando y van a estar reiniciando, y ahí van a tener suficiente práctica. En realidad yo les insto a que agarren esa prueba y hagan 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario, porque esa máquina pues, es una máquina virtual que se va a regenerar cada vez que se inicie la página, vamos a decirle. Entonces, o le dan clic derecho ahí arriba y ese reset VM y va a reiniciar la máquina como si fuera de cero. No tengan miedo en romper esa máquina virtual que le proporciona la plataforma, porque para eso está, para que ustedes puedan practicar si es que tienen alguna duda, hasta que sea ya algo común para ustedes usar. Esa es mi recomendación en este caso, para estos 2-3 capítulos por lo menos, para que puedan tener una base sólida y puedan decir con propiedad que pudieron, o que puedan, o están en la capacidad de crear una máquina, un LVM inclusive.